Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información. Salud Diamante, muy buenas noches. El cuidado de los enfermos. Porque a veces los pacientes cuando asisten a la consulta médica no pueden ser tratados en sus domicilios, en sus casas, en sus lugares de alojamiento, de residencia y demás, sino que necesitan un lugar en un hospital, en una clínica, sanatorio para el cuidado. En ellos, dependiendo de la gravedad o dependiendo de lo que tenga el paciente, puede pasar a una sala de internación general o a una sala de cuidados intensivos. Después también hay salas preparadas para cuidados cardiológicos, es decir, unidades coronarias, donde la complejidad cardiológica implica un cuidado diferente o quizás permanente. Entonces, la diferencia de una sala común y de una terapia intensiva por ahí es la cantidad de veces que se controlan los enfermos. De hecho, en una terapia intensiva todos tienen que estar a la visión de quien cuida, que en este caso la mayor parte del tiempo lo están los enfermeros. Los médicos también están presentes porque son quienes toman las determinaciones de las conductas, del tratamiento a realizar o de los controles a realizar. Inclusive algunas maniobras para realizar algún acceso venoso, digamos, colocar un suero por una vía central, que ya lo vamos a explicar qué es eso. Cuando los enfermeros requieren la presencia del médico, los llaman y está. ¿Por qué? Porque corre peligro la vida, porque puede complicarse algo que venía bien, o porque alertan sobre algo que viene mal. En la sala general los cuidados son más espaciados, son cada 6 a 8 horas, están al cuidado de los familiares. En cambio, en una unidad de cuidados intensivos o una terapia intensiva, el tratamiento de los cuidados y el control es a cargo del equipo médico. Los familiares tienen un tiempo para visitarlos, poder ver, poder dialogar en el caso que estén vigil y puedan hacerlo, o si no, verlo en el estado que está con el informe correspondiente del médico responsable de ese momento en ese paciente. Así que, dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy para hablar de terapia intensiva, básicamente, que por qué se llama así, hay terapia acá en Diamante, qué pasó con el COVID, se armó una terapia en el hospital, todo eso lo vamos a hablar acá en Salud Diamante para que vos te enteres qué es lo que tenés y cómo podés ser cuidado en el caso de que sufras una enfermedad grave. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la Mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención
y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Y como siempre quiero agradecerte a vos que estás del otro lado, que nos escuchás, nos bancás. Ya llevamos 28 programas en este ciclo, es el tercer año que hacemos Salud Diamante. Quiero agradecer también a la radio, a Diamante FM, a la 95.7, que si te querés comunicar con nosotros, hacer algún comentario, alguna pregunta, llamá al 155 13 76 18. Podés vernos en el canal 2, en la aplicación de la radio, en internet, en YouTube, pero podés hacerlo de diferente manera. También quiero agradecer a quienes nos ayudan desde la parte económica para que este programa sea posible y te llevemos a vos toda la información para poder prevenir, que siempre es mejor que curar. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. En Sanatorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Seguimos haciendo Salud Diamante. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi padre, que hoy es el cumpleaños, así que para Ángel Leiva, un abrazo grande, te quiero viejo, así que cumplido. Y ahora vamos a hablar con un colega amigo que es terapista, pero le vamos a preguntar si pudo hacer la residencia de terapia intensiva o primero tiene que hacer otra cosa. ¿Cómo está, Lisandro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludo a la audiencia. Bien, Lisandro Villarruel con nosotros en Salud Diamante. Lisandro, ¿vos estudiaste terapia intensiva? Sí, yo hice la especialidad. Yo hice la especialidad de clínica médica. Primero hay que ser clínico. Te exigen por lo menos 2 años. Ajá. Pero yo en realidad empecé como para la especialidad de clínica médica. Hice los 4 años. ¿Dónde? En el Hospital Italiano Rosario. No lo sabes. Después hice la rotación por terapia y después seguí el posgrado. Ahí ya estaba como carrera de posgrado también de terapia intensiva en el Hospital Italiano. En el mismo Hospital Italiano. ¿Y cuándo te viniste a Diamante? Y cuando nació mi hijo fue más o menos en el 2010, ya definitivamente. Ya venía, empecé consultorio unos 2 años antes, pero ya definitivamente en el 2010 me instalé. ¿Y viniste como clínico y terapista? Sí. Bien. ¿Y por qué volviste a Diamante? Mirá la pregunta. Nunca me fui en realidad a Diamante, yo siempre seguí viniendo. Y la verdad que nunca, más allá que tengo amigos, posibilidades de trabajo, muchas en Rosario, pero siempre me gustó Diamante y la vida así más. Porque tranquila. cuando vos viniste no había terapia intensiva. No. La clínica tenía un espacio que era terapia intensiva, pero bueno, ya
había quedado un poco obsoleto algunas cuestiones edilicias y bueno, después pasaron desde que se hizo la clínica, cuando empezaron Juan y mi papá, pasaron casi 3 generaciones hasta que Claro. es un recambio médico importante. Y ahora se constituyó una terapia intensiva que si bien no es una terapia intensiva como el hospital italiano, acá Diamante... No, eso es lo que se llama unidad de crítica no resolutiva, digamos, donde sí, se mejora la complejidad y la aparatología, además del recurso humano, pero bueno, hay distintas variantes de acuerdo a las posibilidades. Bien, hoy coordinás la terapia intensiva de la clínica. Exacto. Sí. ¿Y en el hospital? En el hospital no hay una unidad de terapia intensiva. ¿Se había armado para el COVID? Se hizo, sí, pero fue una cuestión de emergencia para tener la posibilidad de ampliar las camas con respiradores en ese momento. Pero bueno, eso se creó un grupo de trabajo en ese momento, pero bueno, eso por distintas razones no era fácil mantenerla en el tiempo para otras cuestiones. De cualquier manera, lo que es el espacio, los respiradores, etcétera, siguen teniendo su uso y su opción, digamos, de seguir dando servicio. Te quería preguntar, ¿qué tiene que tener una terapia intensiva? Para que la gente sepa, porque por ahí piensan que es, wow, ¿viste? Es lo último, pero por ahí... En realidad, bueno, es un espacio que tiene que tener unas dimensiones y una distribución determinada. Inclusive se adapta no solo el espacio de la terapia, sino la circulación, la relación con las áreas accesorias como imágenes, quirófano. Hay normas que dan distinto grado de habilitación a las instituciones con cada lugar. Tiene que tener, que eso, bueno, el banco de sangre, eso era uno de los requisitos. Bueno, el laboratorio ya estaba mi hermano con el tema imágenes. Y bueno, después, bueno, una serie de requerimientos básicos de monitoreo, fundamentalmente. Monitores, digamos. Monitores multiparamétricos, respiradores, bombas de infusión. ¿Cuántos respiradores hay en la clínica? Hay 3 respiradores, 2 microprocesados. De los son los que más se usan, sí. Claro. ¿Y se usan? ¿La gente los requiere? Sí. No solamente por patología que lo requieran, ya sea porque a veces nos pasa a nosotros, uno tiene que ser de bisagra hasta la derivación y eso permite mejor opción en cuanto a estabilizar al paciente. No es lo mismo cargar al paciente grave y salir corriendo como están. Lo que se debería hacer es tratar de estabilizarlo, si es posible alguna aproximación diagnóstica. Una vez estabilizado, entre otras cosas, por ahí es necesario la ventilación mecánica y después el traslado a donde la complejidad requiere. Eso también da una mano en ese sentido. No necesariamente porque el paciente vaya a quedar en respirador o con una atención definitiva, pero por ejemplo, un paciente con un infarto agudo de miocardio no requiere respirador, pero hay cosas que se pueden hacer. A veces, según controlarse. Hay infartos que no requieren hemodinamia y hay otros que sí. Si requiere hemodinamia, ya bueno, tenemos el cardiólogo, está Sebastián, y se va haciendo la atención inicial hasta uno avisar y derivarlo en las mejores condiciones con el menor riesgo posible. ¿Sí? Claro, eso es re importante lo que estás diciendo, porque tenerlo, bueno, a Sebastián como cardiólogo, Sebastián Kessler, a nosotros nos ayuda un montón porque no solo te hace el diagnóstico, sino te ubica el paciente en algún lado que pueda ser tratado. Sí, eso dentro de, porque lo que son patologías terapias es como un abanico. Por suerte, sobre todo en la parte de cardiología, eso es ágil. Exacto. En la provincia, tanto como en la parte pública como privada. Hay otras opciones que por distintas razones, es decir, larga de explicar, claro, no es tan fácil la derivación inmediata. Una ACV, por ejemplo. Sí, sobre todo las hemorragias, tanto por la abertura social, por disponibilidad de especialistas, por el tipo de eventual instrumentación que requiera. Eso la verdad que es complicado en lo que es el ámbito nuestro. Viene aparejado de la mano de un problema que no estamos ajenos en la Argentina, de las que tiene que ver mucho con algunas, no solo cuestiones económicas, sino de recursos técnicos. Claro. También afecta, por supuesto, a lo que es la atención médica. Entonces, no hay una red integrada, digamos, o ágil, donde uno pueda disponer en algún tipo de situaciones de una
eventual derivación o consulta de un especialista. Articulado más para... Claro, mucho más articulado, como hay en otras provincias, una central uno llama a la derivación, que es lo que requiere, tiene una cobertura social y directamente ya está el paciente colocado. En el caso nuestro lo tenemos que hacer por teléfono y mano a mano con el colega, y bueno, a veces peregrinando, por suerte no es la mayoría de las veces, pero claro. a veces Sí, a veces hay no hay que andar cama y a veces... teléfono, que especialista, que cobertura social, que si la obra social lo cubre, si no lo cubre, que hacemos de parte administrativa, hacemos el traslado, hacemos a veces el diagnóstico. Eso es algo que por ahí... Pero eso ya es algo que tiene que ver más con lo que es las autoridades que tiene que ver en el asesoramiento y el contralor de lo que es nuestra salud, que en este caso es salud pública. Es salud pública, exactamente. Y con respecto a los cuidados en la terapia intensiva, ¿cada cuánto se hacen controles? ¿Es permanente? ¿Por qué es intensivo? Sí, más que nada, uno piensa que la terapia va a ver todos pacientes graves, y de hecho no es así. Y la mayoría de los pacientes, sobre todo el paciente quirúrgico, son cirugías, por ejemplo, largas, que hay que hacer un monitoreo, más que nada, por ejemplo, no solamente control de presión, de oxigenación, cuánto orina, a veces con controles horarios, cómo están los parámetros hemodinámicos, si tiene alguna medicación, por ejemplo, para ayudar a mantener la presión o para ayudar a bajar la presión, o un antiarrítmico, hay que hacer controles. Entonces uno puede planificar desde controles horarios y en general mínimo controles cada 4 horas, y el monitoreo sobre todo es permanente. El monitoreo habla de control de presión arterial, oximetría de pulso, frecuencia cardíaca y ritmo y temperatura. Claro. Exacto. Bien, y hay un enfermero. Sí, que está todo el tiempo, 24 horas viendo al paciente y a los parámetros básicos, más lo que le indique el médico. En la clínica tenemos 6 camas. Hay 6 camas, sí. 6 camas y muy pocas veces han estado todas completas. Eventualmente hemos tenido temporadas, sí, pero por corto tiempo en general sí. Porque a veces, o sea, yo tengo pacientes que dicen, para diamante 6 camas es muy poco. Y eso hay una relación, digamos, en función, las camas en función de la población y de los requerimientos. Claro. Hay algo que es estadístico, pero no, en general no ha habido, tendría que ponerme a pensar si es que ha habido necesidad de recurrir a alguna cama supernumeraria, que de hecho en Rosario la hemos tenido, por ejemplo. Yo estaba en Rosario, éramos 2 médicos de terapia y había 16 camas, y a veces hay que poner otra cama porque estaba saturado el sistema, y acá por suerte no ha pasado. De hecho muchas veces acá somos un poco más elásticos por ahí, por distintas razones, porque si el paciente está, a veces que el familiar está un poco limitado por distintas cuestiones, hasta somos más condescendientes en dejarlo más vale un ratito o un día más en la terapia. Cuando hay 2 o 3 pacientes que no están complicados, que los familiares se quedan habitualmente un poco más que el tiempo permitido en cualquier terapia intensiva de otros lados. Por otro lado tenés media hora y listo. Sí, en general los horarios de visita son un poco más estrictos. Acá a veces hasta le ayudan a comer, le ayudan a... Sí, en general es mucho más flexible, dependiendo de la situación y del momento. Y de que no haya un paciente grave realmente. O que haya que estar claro, porque a veces hay que atender los pacientes y a veces hay que atender familiares en algunas situaciones. Y los familiares que entran, bueno, explicaba el tema para que no contaminen, se les hace un lavado, Sí, básicamente le entra el lavado de mano o el alcohol en gel. En algunos casos ha pasado, hay pacientes que han estado aislados por alguna infección, por ejemplo, entonces se toman medidas puntuales como ha sido el camisolín, el barbijo, ni hablar. Si bien estaba destinado a lo que es la parte hospital, pero hemos tenido pacientes con COVID, sí, y se ha permitido visita con la medida adecuada. Guante, cofia, barbijo, camisolín, botas. Exacto. Y antiparra. Entonces, claro, eso para evitar la contaminación tanto del paciente como del visitante. Exacto. Y de la institución. Exacto, porque hay bacterias, virus, en donde
a veces pueden ser perjudiciales, sobre todo para el paciente, que en este caso es el más vulnerable. Claro, porque hay pacientes también que salen de quirófano, porque hay que diferenciar también lo que es una sala de terapia intensiva y de cuidados intensivos. Hay gente que está para cuidarla y hay gente que está para tratarla. Exactamente, sí. Entonces, cuando es terapia es porque lo estás tratando intensivamente y entonces ahí hay que tener varios recaudos, tanto como el cuidado. Exactamente. Por sí, eso, a veces, por ejemplo, hay, de hecho, gran parte de las cirugías que requieren cuidado intensivo. La cirugía Exacto. evoluciona de una manera perfecta, sale de la cirugía, al otro día, a los 2 días está en la habitación y a los 5 días se fue a su casa. Eso lo único que hubo que hacer fue cuidado. claro, Prácticamente más allá del analgésico y control las de orines, curaciones, los drenajes. no ha habido que hacer ninguna intervención Exacto. demasiado compleja, pero eso tiene que ver con el cuidado, porque eso hay algunas luces amarillas que hay que tener en cuenta si llegara a darse, Exacto. como para tratar de prevenir complicaciones que uno sabe que podrían llegar a aparecer como cualquier procedimiento. Exactamente. Y a veces Y en las terapias, o sea, cuando tratás pacientes respirados, pacientes... sí, por ejemplo, uno siempre imagina al paciente respirador, pero hay pacientes, por ejemplo, que han tenido un tromboembolismo pulmonar, Exacto. en donde hay que hacer una anticoagulación a goteo, a veces tan inestable que poner drogas todas van reguladas por aparatos que son bombas de difusión. Y eso llevan un goteo determinado, tienen que tener un volumen a pasar en un determinado tiempo, más allá de los parámetros de los pacientes. Entonces, o por ejemplo, corregir la diabetes, que eso es bastante común cuando se hace de forma intensiva. Son controles prácticamente horarios, cada 2 horas, y las correcciones. Entonces ahí hacemos terapia intensiva. Claro. Y por ahí hay que ver también la evolución de los pacientes, porque algunos están un día, algunos están 2 meses, o sea... Y bueno, tenemos casos como ahora, pacientes que no están mal, pero están esperando, por ejemplo, Claro. un concentrador, una mochila de oxígeno, y... Claro, paciente que no puede irse a la casa porque no necesita oxígeno para poder respirar, porque tiene una enfermedad en los pulmones, y no se puede ir a la casa porque la obra social no le provee del oxígeno. Esperando, claro, por ejemplo, alguna cuestión o alguna otra patología que es de... Que están estables en la clínica, pero sí, con oxígeno. Y los pacientes no están viendo televisión, uno puede charlar, lo único que no se le puede sacar el oxígeno porque si tiene que levantarse, por ejemplo, para ir al baño, se agita. Entonces, en ese caso se hace prolongada la estadía, pero no es un paciente crítico, digamos, un paciente sí enfermo crónico, pero no crítico. Exactamente. ¿Cuántas enfermeras se requieren en una terapia intensiva, según la cantidad de... Entre 1 cada 4 camas aproximadamente, eso dependiendo de la ocupación. Exacto. Y la complejidad. Por ejemplo, no lo hacemos acá pero en los lugares donde se hace cirugía cardiovascular, como hacíamos en el hospital italiano, la cirugía cardiovascular tenía un enfermero puntual, lo tiene, de hecho es así. Un recuperador. Y el recuperador, que era el médico, si éramos 2, uno de los médicos, en ese caso hacía la recuperación. Con un paciente. Con un paciente las primeras 12 horas, por lo menos hasta que el paciente salía del respirador. Como alguna otra patología puntual, pero eso es lo más típico. Entonces, groseramente ahí se determina un enfermero cada 4 pacientes internados, cada 4 camas ocupadas. Bien. Y acá no tenemos el médico permanentemente en la institución. O sea, nosotros somos los que andamos. Exacto, pero médico de guardia general, claro, y nosotros estamos al uno de lo que está a cargo al llamado. Al llamado por el caso de que haya que hacer algún cambio en el tratamiento o acentuar algún cuidado o actuar. Exactamente. Muchas veces hay que actuar. Recordamos que estamos hablando con el doctor Lisandro Villarruel, quien es terapista en nuestra ciudad, está a cargo de la terapia intensiva del Instituto Médico Privado y nos está dando un pantallazo general de cómo se trabaja, de cómo se cuidan los pacientes en las unidades de cuidado y de terapia intensiva. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico.
El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas en Diamante, Farmacias Bruich en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Seguimos en Salud Diamante. Quiero saludar a Federico Aengi, que es del equipo de traumatología que tenemos en la clínica, quien está escuchando el programa. Nos mandó un mensaje acá al 155 13 76 18. Lisandro, exámenes complementarios en terapia intensiva. ¿Qué tipos tenemos de exámenes complementarios tenemos para hacer estudios acá en la clínica? Bueno, dentro de los exámenes básicamente tenemos lo que es laboratorio e imágenes. Eso para hacer aproximaciones diagnósticas o a veces para ver la evolución del estado del paciente. Laboratorio es... Laboratorio lo que agrega, es decir, a lo que es rutina habitual. En terapia intensiva nosotros tenemos en general mucho lo que es el estado ácido-base. Es una determinación que da mucha información sobre la situación respiratoria y del medio interno. No es diagnóstica en sí, sino que ayuda a determinar cuestiones de cómo está funcionando el pulmón, indirectamente el riñón, cómo está el intercambio de la microcirculación. Entonces de ahí poder tomar alguna conducta o de la conducta que uno toma en función del control inicial, cómo mejora cuando hace una intervención. Perfecto. Tanto sea oxigenación, el estado ácido-base en sí, que si acidosis, el organismo cuando oxigena mal o cuando hay mala circulación, por ejemplo una infección, una sepsis, entra en acidosis porque la célula no puede hacer su metabolismo aeróbico normal, entonces aparece lo que es acidosis metabólica. Que es una complicación que puede ser grave y que en función del tratamiento uno tiene parámetros para ver si fue suficiente, por ejemplo, una reanimación o una intervención, la que sea, pasarle bicarbonato, por ejemplo. Claro, medicamentos, líquido. Pasarle líquido, pasarle sangre y de acuerdo a eso ver si se modificaron para bien esos parámetros o si fue insuficiente. Eso, y después, bueno, hay determinaciones específicas, por ejemplo, básica para cardiología, lo que es enzimas, troponina. Claro, sí, para determinar si es un infarto o no. Exacto. Enzimas cardíacas que determinan, según está elevado o no, que pudo haber sufrido un infarto. Exactamente. Sí, un infarto, no solamente un infarto de miocardio, claro. También hay cuestiones y después también a ver si algún postoperatorio, por ejemplo, hasta con el análisis de sangre nomás, del hemograma, a ver si perdió mucha sangre, si no perdió sangre, si hay que transfundir. Exacto, por ejemplo, paciente con hemorragia digestiva, así que cambio en el control de hematocrito, etc. ¿Y cuánto imágenes? Bueno, imágenes, lo que sigue siendo el caballito de batalla básico, es la radiografía de tórax. ¿Y cómo se hace en la radiografía? Bueno, en la terapia, si el paciente no está en condiciones, se hace en la cama. Tiene algunas limitaciones, pero bueno, son datos muy importantes en insuficiencia cardíaca, en infecciones respiratorias, neumotórax,
se sigue usando y con buenos resultados, y para decir, bueno, cuando se colocan sonda nasogástrica, cuando se colocan catéter venosos centrales. Claro, porque por ahí entran los familiares y el paciente está con cables y caños por todos lados. Entonces le avisamos. Cuando hay a veces alguna maniobra agresiva que hacemos nosotros, uno trata de advertir, porque a veces puede ser medio... Nosotros que conocemos es una cuestión, pero... Parece como que es algo natural, pero puede ser medio intimidante el hecho de encontrar paciente con los cables de monitor, ni hablar con un tubo endotraqueal, pero cables de monitor, sonda nasogástrica, drenaje en el caso de una cirugía. Eso hay que preparar al familiar, porque a veces, por más que uno se imagine la situación, claro, es medio chocante. Por ahí son cosas inclusive para controlar y que el familiar piensa que está... Sí, o por ejemplo cuando se plantea la posibilidad de una traqueostomía. Exactamente. Si viene una maniobra que es una cirugía... ¿Qué es una traqueostomía? Cuando, por ejemplo, hay paciente que está muchos días en respirador y hay que... Ese tubo que no se recomienda que esté mucho tiempo porque ya empieza a tener complicaciones, se hace una traqueostomía. Es un agujero en la tráquea. Se pone, ese tubo es más cortito y va directamente a la tráquea, entonces permite, si el paciente está en condiciones, poder despertarlo y es mucho menos molesto para el paciente y tiene algunas ventajas en cuanto a la resistencia para respirar y eso. Eso a mucha gente uno lo comenta y le parece algo muy dramático, y de hecho en algunos casos le da mucho más confort al paciente. O colocar una sonda nasogástrica para alimentación. Uno piensa que va un tubito en la nariz, por la garganta, pero una vez que está colocado eso prácticamente no molesta, claro, y permite, en los casos que está indicado, una recuperación nutricional. Claro, nutrición, hidratación, no andar pinchándole el brazo a cada rato para ponerle vía. Aparte se activa el intestino, porque muchas veces cuando pasa mucho tiempo sin comer, no le hace bien a las bacterias intestinales. Se produce atrofia intestinal, baja, es decir, el intestino es un órgano que también tiene que ver con las defensas del organismo, entonces hay muchas series de complicaciones por el hecho de no ingerir alimentación por la vía natural. Y con la radiografía podemos ver si esas sondas están bien puestas. Vienen sondas tienen un mandril que tienen unas bolillitas de metal, entonces se ve bien la ubicación de la sonda, porque a veces puede uno querer que esté en el estómago y a veces quiere que pase más allá, que esté en el duodeno, por ejemplo. Claro. Las vías, los catéteres centrales también son radiopacos, entonces uno sabe si están bien colocados. Si está bien colocado y eventualmente si hay que retirarlo. Claro, las vías centrales son colocar como un catéter que vaya desde el cuello a la aurícula izquierda del corazón. Un catéter que va en la vena, es para eso, es como si fuera el catéter del suero, pero en algunos pacientes que sabemos que van a estar mucho tiempo internados y que queremos asegurar una vía y no tener, porque la vía periférica cada 2 o 3 días hay que cambiarlo, hacen flebite, entonces sabemos que un paciente que potencial y además puede dar algunos otros parámetros también. Entonces, el paciente que tiene una intervención o alguna complicación o algo que va a requerir una integración prolongada, que requiere de cierta seguridad, en ese caso se indica la vía central. Después tenemos electro. Básicamente, ecografía. Ecografía tiene un montón de utilidades. Primero que es portátil, para ecocardiograma, lo que es eco de abdomen, toda la parte vascular, vaso del cuello, Doppler de tanto miembro, vaso de cuello. Para lo que es la reanimación con líquido es útil, sabiendo si la aorta está, en vez de andar tirando líquido, porque si hay parámetros que dicen si el paciente, el problema es porque le falta líquido, porque ya no hay que pasarle más líquido, no hay que transfundirlo más. Ya ahora, esto es de un tiempo a esta parte, se usa mucho para tratar de optimizar lo que es la reanimación con líquido. Claro. Después también si tienen derrame en los pulmones, determinar líquido para poder punzar, para sacar el líquido de los pulmones. Si hay hematomas, si hay colecciones. Y tomografía. Y bueno, y la tomografía también. Sí, hay que hacer una tomografía a un paciente que por ahí puede estar crítico o puede estar inestable. ¿Cómo se traslada? Porque está en la emergencia, digamos, ahí al lado está el tomógrafo. En realidad, la terapia tenés unos 20 metros. Cuando uno plantea un estudio hay que ver, primero, diagnóstico, hay que ver si tienen en lo inmediato, sobre todo en un paciente que está inestable, si me va a cambiar, eso hay que pensarlo, porque hay veces que es necesario porque define conducta, pero a veces cuando no me cambia lo inmediato, vamos a suponer, viene un paciente en insuficiencia respiratoria, puede ser una neumonía, puede ser que a veces
insuficiencia cardíaca o puede ser una embolia de pulmón. La insuficiencia cardíaca con la radiografía, el electro, con los antecedentes uno puede. A veces el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad difícil. La tomografía puede ser útil, sobre todo para descartar otra patología. En algunos casos se puede hacer para la cuestión vascular, con un contraste especial. Pero si el paciente está inestable y no tiene contraindicación, yo lo que tengo que hacer es anticoagularle y darle antibiótico. Estoy planteando algo grosero, a veces hay otras cuestiones. Entonces, si yo estoy cubierto con las dos cosas, dentro de lo que pude llegar a descartar con cierta certeza, las cosas que yo creo que lo están complicando al paciente, entonces, si el paciente está inestable, que yo tengo que trasladarlo, que tiene que ir con oxígeno, que el hecho de moverlo puede llegar a complicarlo, entonces uno puede diferir ese estudio. Claro, porque, y empezar un tratamiento empírico se llama, basado en la sospecha, cuando va sumando algunos elementos. En realidad, claro, los estudios complementarios justamente complementan el diagnóstico que uno está pensando. No te hacen diagnóstico en sí en la mayoría de las veces. O sea, si no le hacemos tomografía todo y que nos digan que tiene. Claro. En realidad la tomografía... Muchas veces los estudios complementarios, cuando no se sabe lo que busca, puede llegar a complicar. Puede llegar a perder más el diagnóstico, claro. Comento un caso, y esto no es una crítica, porque todos estamos expuestos a eso. Exacto. Yo hemos tenido, pero puntualmente un caso de un muchacho donde uno sospechaba una apendicitis. Y la apendicitis, dolor en fosa ilíaca en un varón, es apendicitis. Si yo no tengo la ecografía, se la hago para descartar otra cosa. Claro. Si no la tengo, hay que operarlo. Hay que operar. Salvo, es decir, en esa situación, salvo que tenga alto riesgo quirúrgico, eso es así. Pero ¿qué pasó? Se le pidió una ecografía y lo que se vio en la ecografía era que tenía dilatado el uréter. Entonces eso hizo diferir un poco la cirugía porque uno sospechaba puede ser un cólico renal, porque claro. Es un diagnóstico diferencial. La cosa que, bueno, cuando se terminaron, vino el laboratorio, se pidió la orina, ¿qué pasaba? La apendicitis tenía un matete inflamatorio que hacía que el uréter estuviera atrapado y generaba... Hay muchos ejemplos de eso, y no está mal lo que se hizo, pero a veces pedir por pedir, por ejemplo, la resonancia magnética, un estudio que tiene mucha utilidad, pero no tiene, es decir, salvo muy puntual, y de hecho nosotros no tenemos la logística en nuestra provincia para hacer, ni tampoco se hace lo que es fibrinolisis en ACV isquémico. Claro. En ese caso sería para tenerlo a mano, pero hacer el estudio para no tener el tratamiento, porque de hecho no se hace, el ACV acá es el tratamiento clásico, que no está mal, pero hay otras opciones un poco más modernas que uno podría, pero para eso hay que poner en práctica una logística que depende de una política de salud. Exacto. Entonces esté en Paraná, esté en Gualeguaychú, esté en Diamante, un ACV es la tomografía. ¿Es hemorrágico o es isquémico? Eso de el agua determina el tratamiento y de acuerdo a la condición del paciente si es que hay que hacer otra cosa. Bueno, el tema, ¿sabes qué? Te debe pasar a vos o en el consultorio o inclusive mismo en la terapia, que los pacientes o los familiares dicen, ¿por qué no le hace una tomografía? Porque se busca mucho en internet, se buscan muchos comentarios, se busca mucho, se sabe que tenemos el tomógrafo, entonces piensan que la tomografía te hace el diagnóstico de algo. Y a veces no es necesario, entonces hay que también que la gente entienda que uno le pide el estudio cuando cree conveniente. Si todo es riesgo-beneficio. Claro. Te doy un ejemplo más grosero. Hay gente que pregunta en la consulta común si es bueno que tome aspirina. Claro. Porque se sabe que la aspirina disminuye el riesgo cardiovascular. Pero eso tiene indicación en pacientes con determinada característica y riesgo a 10 años, que hay una tablita, si según el colesterol, si fuma, si ya tiene enfermedad arterial. Pero si yo tomo aspirina y no tengo indicación, tengo más riesgo de efecto adverso de la aspirina. La aspirina hay pacientes que es alérgico a la aspirina. La aspirina, uno de los efectos adversos más comunes son las úlceras o la gastritis erosiva. Y de hecho he tenido casos que yo tomaba aspirina y no tenía indicación. Y con un sangrado se complican solos. Entonces, igual que ni hablar hoy con el tema del uso racional de antibióticos. Ya va muchos pacientes, inclusive algunos, he tenido casos de médicos que no hacen especialidades clínicas que sugieren me duele la garganta, tomo antibióticos. No. Y eso
prácticamente una mala praxis. Sí. Es decir, lo que no está indicado está contraindicado. Esa es Sí, una, porque lo que genera con el tiempo de exacto, resistencia el 80% de bacteriana. hoy, en esta época sí hay más estreptococo, pero si el paciente no tiene todos los criterios, puede esperar mediodía, un día. Hoy tenemos en 15 minutos el test rápido de Fauci. Entonces, dar antibiótico. Además no es necesario empezar el mismo día, porque la gente piensa que el antibiótico es para el dolor. Claro, eso no es automático. Eso No, trata la no me infección da y el dolor, amoxicilina porque me duele la garganta, no, pará, no Porque es, tengo o fiebre. porque me duele la muela, no es analgésico, es un antibiótico y eso es muy importante que lo transmitamos. Está bien, eso, es decir, uno no puede pedir a todo el mundo que sepa eso. Uno lo tenemos que explicar, Exactamente. y hay que ser coherente en esas cuestiones también, porque a la larga eso puede generar problemas. Sí, De hecho, resistencia la bacteriana. resistencia a la bacteria es un problema a nivel mundial. Exactamente. Sí, si se piensa que por acá de acá a 50 años, una de las causas de muerte más frecuentes puede ser la resistencia bacteriana. Bueno, vos fijate que las unidades, los millones de unidades de penicilina, eso estaba en su momento, cuando se descubrió la penicilina, en función de cómo era tan efectiva contra el estafilococo, y ese año que el estafilococo es resistente a la penicilina. Lisandro, es muy hermoso hablar con vos sobre todo estas cosas que te apasionan, porque se ve que te apasiona. Nos has dado una clase prácticamente de cómo se trabaja y cómo se vive en la terapia intensiva. Y para terminar el programa quisiera que por ahí recomiendes a la gente o sugieras a ver qué mitos hay sobre la terapia intensiva, qué miedos hay que tener o no de los pacientes o familiares que estén en terapia intensiva. Bueno, es lógico que, es decir, la internación ya de una persona genera cierta ansiedad. De hecho, Exacto. nosotros hemos tenido familiares Preocupación. internados por una cuestión o por otra. Mi hijo tuvo un neo y hasta yo mismo trataba de no pensar como médico en esa situación porque estaba del otro lado y a veces es difícil. Es muy difícil sí, separarse. Pero bueno, el mito de que el paciente, es decir, el 80%, todo depende del tipo de terapia, pero el 80%, 90% de los pacientes de la terapia son pacientes que están bien. De hecho, ya te digo, los postquirúrgicos, que es una de las causas programadas más comunes, son cirugías que Hasta su recuperación y después. en general andan bien, o pacientes que están cuadro coronario agudo. Pero que no tengan miedo de la terapia intensiva. No, es que en realidad la terapia no quiere decir que esté peor, porque dicen, no vamos a pasar a terapia. No quiere decir que esté peor necesariamente. A veces puede ser porque se complica, porque está inestable. Pero a veces hay que controlar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, si tenemos que hacer oxígeno permanente, es una de las situaciones porque tenemos el oxígeno central. Si no, en algunos casos hemos tenido, cuando es intermitente, un tubo de oxígeno, pero el oxígeno central lo tenemos en la terapia. Pacientes diabéticos que por ahí están internados por algún motivo y andan bien, pero queremos ser más estrictos con los controles de glicemia, por ejemplo. Claro. Y bueno, y hay que... Yo tenía un profesor que decía que los que van a terapia intensiva son los que se pueden recuperar. Bueno, lógico, el criterio Los pacientes es, terminales, ya no. es el pronóstico del Claro. paciente y que yo lo que espero del paciente. Hay pacientes que no tienen indicación, independientemente de la severidad, ¿no?, de su patología, porque, es decir, el recurso tiene que ser racional. Exacto. Entonces hay pacientes que están para acompañarlo, para cuidados paliativos, por una cuestión propia de la vida, ya está en una situación final de su vida y a veces hay que acompañarlo. Exacto. Y eso es importante, y le saca el familiar de al lado en la terapia. Puede ser que en una sala común no pueda. Exacto. Eso pasa más en esos casos por una cuestión Exacto. humana, a veces difícil, porque hay que estar en el lugar El familiar a veces no quiere tener la responsabilidad también de que. Claro, pero por ejemplo, no necesariamente es decir, el hecho de llevarlo a la terapia es, si se quiere, por cuestiones del lugar, deshumanizar en algún tipo de situaciones el cuidado del paciente, y a veces uno necesita todo lo contrario. Exactamente. Lisandro, muchas gracias por venir a Salud Diamante. Bueno, gracias por la invitación. El año que viene te tenemos. Sí, sí. Para el cumpleaños de mi viejo otra vez, el año pasado también. Vino a los fuimos- últimos programas, ¿te acuerdas que justo íbamos a para- anunciar que. Justo que para venía? los cumpleaños de Polvareda. Sí. Bueno, una pausa y ya terminamos Salud Diamante de hoy.
Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas, en Diamante, Farmacias Bruich, en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. En Sartorio Evangélico nos seguimos renovando para brindarte la mejor atención y cuidar de tu salud en los momentos más difíciles. Sanatorio Evangélico de General Ramírez. Tu salud, nuestro compromiso. Y hemos llegado al final de Salud Diamante, programa número 28. Y quiero agradecerte por estar, por bancar, por escucharnos, por mandar mensajes y siempre estar del otro lado para hacernos compañía cada jueves en Salud Diamante. Te espero la semana que viene, que será el último programa de este ciclo, del tercer ciclo, el programa número 29 de Salud Diamante de este 2023. Te espero la semana que viene. Un abrazo grande. Prevenir es mejor que curar. Con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae